Una densa niebla se alzaba como un muro sobre la autopista, convirtiendo el mundo en una papilla gris. Román Konovalov entrecerraba los ojos, mirando a través del parabrisas de la ambulancia. Sus dedos se habían puesto blancos aferrados al volante. La llamada había llegado hacía unos minutos. Una colisión múltiple de vehículos, con un número indeterminado de víctimas. «Dios mío», murmuró su compañero, Fyodor Golubov, al doblar una curva. Ante ellos se desplegó una escena que parecía sacada de una pesadilla. Metal retorcido, cristales rotos, el acre olor a goma quemada. El instinto profesional actuó al instante. «Llama a refuerzos», le gritó Román a Fyodor, saltando de la ambulancia. «Necesitaremos todas las unidades disponibles». Román evaluó rápidamente la situación. Su mirada se detuvo en un sedán plateado, o más bien, en lo que quedaba de él. La parte delantera estaba completamente aplastada. Del capó abollado salía vapor. Al acercarse, oyó el grito de una mujer, agudo y desesperado. «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! ¡Ayúdeme!». El corazón de Román latía con más fuerza cuando miró a través de la ventanilla del conductor destrozada. La mujer estaba embarazada. Su vientre se apoyaba contra el volante, su cabello oscuro estaba apelmazado, y sus ojos estaban muy abiertos por el terror. «Señora, soy paramédico», dijo Román mientras sacaba sus instrumentos. «¿Cómo se llama?» «Sofía», suspiró ella. «Por favor, mi bebé. Creo que algo va mal». Los pensamientos de Román corrían a la velocidad de la luz. La mujer estaba atrapada y, por lo que parecía, había comenzado a dar a luz. Nunca había asistido a un parto en tales circunstancias, ni mucho menos a una cesárea, pero al ver cómo el rostro de Sofía se contorsionaba con cada contracción, comprendió que no había opción. «Sofía, escúcheme», dijo, manteniendo la voz firme a pesar de la adrenalina que le bullía en las venas. «La sacaré de aquí, pero necesita mantenerse tranquila. ¿Puede hacerlo?». Ella asintió, con las lágrimas corriendo por su rostro. Román actuó con rapidez y destreza profesional, cortando la puerta deformada. Cuando colocó a Sofía en una camilla, sintió un chorro de líquido tibio. Le había roto aguas. «Fyodor», gritó, «necesito tu ayuda». Su compañero apareció al lado con el rostro serio. «No podemos moverla», dijo Román en voz baja. «El bebé está a punto de nacer y, me temo, habrá complicaciones. Tendremos que hacerlo aquí mismo». Los ojos de Fyodor se abrieron, pero asintió, sacando el equipo necesario. Los siguientes minutos transcurrieron en un torbellino de trabajo concentrado. Las manos de Román se movían con experiencia y precisión mientras se preparaba para una cesárea de emergencia. Los gritos de Sofía se apagaron, convirtiéndose en gemidos suaves. Sus ojos estaban vidriosos por el shock. «Aguante, Sofía», murmuró Román, haciendo la primera incisión. «Lo está haciendo muy bien». El tiempo parecía estirarse y comprimirse. Román era vagamente consciente del caos que lo rodeaba. El aullido de las sirenas que se acercaban, los gritos de otros rescatistas, pero su mundo se había reducido a aquella mujer en la camilla, a la vida que crecía en su interior y a sus propias manos seguras. Y de repente, un grito penetrante rompió el silencio. Román levantó a una pequeña criatura que se retorcía. Una ola de alivio lo invadió. «Es una niña», dijo, con la voz ronca por la emoción. «Es preciosa». Después de poner a la niña sobre el pecho de Sofía, Román notó a la multitud reunida, sus compañeros paramédicos, policías e incluso algunos de los participantes del accidente que habían sufrido menos daños. Todos miraban, con sus rostros mezcla de reverencia y alivio. En ese momento, observando a la madre e hija dar sus primeros respiros, Román experimentó un profundo sentido de propósito. Por esto trabajaba, por esto valía la pena vivir. Cuando Román llegó a casa, la casa estaba en silencio. Los acontecimientos del día aún palpitaban en sus venas. En el hospital lo llamaban héroe, pero todo lo que deseaba era una ducha caliente y su propia cama. «¡Catalina!», la llamó, arrojando las llaves sobre la mesita de noche.
Silencio. Román frunció el ceño recorriendo la casa. Su esposa a menudo se ausentaba, pero hoy algo era diferente. En la cocina vio la luz intermitente del contestador automático. Pulsó el botón de play, escuchando distraídamente mientras abría el refrigerador. «Señor Konovalov, soy Yana del Primer Banco Popular. Le llamamos por los recientes retiros importantes de su cuenta conjunta. Simplemente queremos verificar todo». Román se quedó congelado, con un paquete de zumo de naranja a medio camino de su boca. ¿Retiros importantes? Él no había hecho ningún retiro importante. Dejó el zumo. Una sensación de frío se extendió por su estómago. Ahora que lo pensaba, había otras señales. El comportamiento cada vez más reservado de Catalina, sus vagas explicaciones sobre dónde había estado. Román encendió el ordenador. Una desagradable sensación de presentimiento se intensificó cuando entró en la banca online. Las transacciones destacaban como letreros de neón. Miles de euros retirados en los últimos meses, y en los extractos de las tarjetas de crédito, gastos en hoteles caros de los que nunca había oído hablar. Sus manos temblaban al cerrar el navegador. No podía ser. No con ellos. No con él. Pero incluso cuando la negación se alzaba, una parte de Román sabía. Había visto esto antes, en las familias destrozadas con las que se había encontrado en su trabajo. Todas las señales estaban ahí. Con el corazón apesadumbrado, Román tomó una decisión. Instalaría cámaras de vigilancia en la casa. Simplemente para estar seguro. Simplemente para tener pruebas. Mientras trabajaba, ocultando cuidadosamente las diminutas cámaras, Román sintió cómo algo se congelaba en su interior. Pase lo que pase, lo enfrentaría cara a cara. Él era Román Konovalov, salvaba vidas, podía salvar también su propio matrimonio. La reunión familiar anual de los Konovalov estaba en pleno apogeo. El patio trasero estaba lleno de risas, música y el aroma del asado. Román se movía entre la multitud, con una sonrisa forzada, saludando a sus familiares. Catalina estaba en el otro extremo del patio, enfrascada en una conversación con su hermana, Margarita. Román observaba a su esposa, buscando algún signo de culpa o inquietud, pero Catalina se rió de algo que Margarita dijo, luciendo como la perfecta anfitriona. «¡Tío Román!». Su sobrino Timofei corrió hacia él con una pistola de agua en la mano. «¡Juega con nosotros!». Román estaba a punto de aceptar cuando una conmoción en la puerta llamó su atención. Su sangre se heló al reconocer a la persona que tropezaba hacia el patio, Lev Kapustin, el elocuente representante de la compañía farmacéutica que últimamente había aparecido con frecuencia en la oficina de Catalina. Y, a juzgar por su aspecto, estaba completamente borracho. «¿Dónde está?», murmuró Lev, abriéndose paso entre la gente aturdida. «¿Dónde está Catalina?». Román reaccionó rápidamente, interceptando a Lev antes de que pudiera adentrarse en el patio. «Lev», dijo, manteniendo la voz baja y tranquila. «Necesitas irte». Pero Lev era implacable. Empujó bruscamente a Román, haciéndolo tambalearse. «Eres un idiota, Konovalov», espetó. «Catalina ha sido mía durante años. ¿Nunca se te ocurrió por qué tus hijos no se te parecen?». El mundo pareció volverse del revés. Román sintió un zumbido en los oídos, apenas consciente de los jadeos sorprendidos de los miembros de su familia, pero incluso la rabia y el dolor no pudieron consumirlo por completo. Parte de su mente permaneció lúcida. Lenta y cuidadosamente, Román sacó del bolsillo y pulsó el botón de una pequeña grabadora que acostumbraba llevar consigo. Luego miró a los ojos enrojecidos de Lev. «Gracias por la confesión pública de paternidad, Lev», dijo, con una voz inquietantemente serena. El rostro de Lev se contorsionó de rabia. Se abalanzó sobre Román, blandiendo los puños, pero Román estaba preparado. Esquivó hábilmente el golpe, observando con satisfacción cómo Lev tropezaba y su inercia lo llevaba hacia adelante. Se escuchó un crujido desagradable cuando la cara de Lev golpeó el borde de una mesa. Cayó al suelo. En el silencio que siguió,
Román se volvió hacia su familia. Catalina estaba petrificada. Su rostro era una máscara de horror y culpa. «La fiesta ha terminado», dijo Román, y su voz resonó en el patio. «Creo que todos deberían irse a casa». Cuando sus familiares se fueron, murmurando conmocionados e incrédulos, Román sintió una extraña calma apoderarse de él. Lo peor había sucedido, sí, pero lo había enfrentado y había sobrevivido. Ahora era el momento de luchar. Román terminó. «Necesito saberlo, Arthur, por ellos, tanto como por mí». Arthur asintió, con una expresión sombría en el rostro. «Bien. Presentaré los documentos hoy. Buscaremos la custodia completa, alegando negligencia y engaño por parte de Catalina. Pero, Román, debes estar preparado. Será una batalla sucia». Como si lo hubieran programado, el teléfono de Arthur vibró. Él lo miró, y sus cejas se fruncieron aún más. «Ya ha comenzado. La Verdad está publicando un artículo sobre el paramédico héroe y su escandaloso divorcio. Tu vida privada está a punto de convertirse en de dominio público». Román cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre él, pero cuando los volvió a abrir, su mirada se había endurecido como el acero. «Que sigan. No tengo nada que esconder». Al salir del despacho de Arthur, Román sintió una extraña mezcla de terror y alivio. La verdad había salido a la luz, para bien o para mal. Pensó en sus hijos, que estaban en casa, sin sospechar la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus vidas. Los protegía como podía, pero sabía que la inocencia perdida no podía recuperarse. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de audiencias judiciales, análisis de ADN e intentos de evadir a los reporteros que habían acampado frente a su casa. Román se dedicó por completo a su trabajo, encontrando consuelo en el ritmo familiar de salvar vidas. Pero incluso allí no pudo evitar los susurros, las miradas de reojo de sus colegas, que habían leído los titulares escandalosos. Fue Fiodor quien finalmente lo acorraló en el vestuario, después de un turno particularmente agotador. «No puedes seguir guardando esto dentro, amigo», dijo, su tono habitualmente alegre reemplazado por la preocupación. «Habla conmigo. ¿Qué está pasando realmente?» Román miró su casillero. Las palabras se atascaron en su garganta. Pero Fiodor esperó pacientemente, y finalmente la presa se rompió. Román le contó todo: la infidelidad, las dudas sobre la paternidad, la inminente batalla por la custodia. Cuando terminó, Fiodor silbó suavemente: «Dios mío, Román, ni me imaginaba que todo estaba tan mal. Pero escucha, no estás solo en esto, ¿de acuerdo? Lo que necesites, siempre te apoyaré». Román asintió, agradecido por el apoyo. Al salir del hospital esa noche, se sintió un poco más ligero. No podía controlar el circo mediático ni el resultado del juicio, pero no estaba solo, y eso ya era algo. Los primeros casos llegaron lentamente, apenas destellos en el torbellino de trabajo del servicio de urgencias. Algunos casos de gripe severa, nada inusual para finales de invierno. Pero luego el goteo se convirtió en un flujo, y antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, se convirtió en una inundación. Román salió de la ambulancia con los ojos ardiendo por la falta de sueño. Era su cuarto turno consecutivo, y la ciudad no mostraba signos de calma. Mientras trasladaba a otro paciente jadeante a la abarrotada sala de emergencias, vio a la doctora Vera Kupitman, la jefa de emergencias. La doctora Kupitman era una mujer de acción. Su cabello canoso estaba recogido en un severo moño, sus ojos eran penetrantes tras las monturas de sus gafas. Daba órdenes con la precisión de un comandante militar, de alguna manera imponiendo orden en el caos del hospital abarrotado. «Konovalov», la llamó, cuando Román pasaba junto a ella. «Necesito su ayuda por un momento». Román la siguió a un rincón tranquilo. El cansancio se olvidó por un momento ante su determinación. «He estado observándolo», dijo la doctora Kupitman sin preámbulos. «Ha estado trabajando sin descanso desde que comenzó este brote. Su dedicación es impresionante». Román se encogió de hombros, incómodo por el elogio.
Solo hago mi trabajo, señora. Los ojos de la doctora Kupitman se entrecerraron. No, esto es más que un simple trabajo. He leído sobre su situación personal. Levantó la mano cuando Román abrió la boca para replicar. No estoy chismorreando. Estoy aquí para ofrecerle mi apoyo. Sacó una tarjeta de presentación deslizándola en la mano de Román. Entiendo que está en medio de un juicio. Si necesita un testigo que pueda hablar de su ética laboral y su dedicación, testificaré con mucho gusto. Román miró la tarjeta. Un nudo se formó en su garganta. Doctora Kupitman, le agradezco... No sé qué decir. Diga que va a descansar, respondió ella. Su tono se suavizó. No ayudará a nadie si se mata trabajando. Ahora vete a casa, Konovalov. Es una orden. Al salir del hospital, Román sintió por primera vez en semanas un rayo de esperanza. Las audiencias de custodia se avecinaban, pero ahora tenía un aliado inesperado. Tal vez las cosas comenzaban a mejorar, pero incluso pensando en ello, no podía deshacerse de la persistente sensación de que Catalina y Lev aún no habían terminado de jugar sucio. Tenía que estar alerta, preparado para todo lo que pudieran intentar a continuación. Yakov Bistry no era un hombre agobiado por un exceso de honestidad periodística. Prefería considerarse un pragmático, un superviviente en el despiadado mundo de los medios de comunicación modernos. Por lo tanto, cuando Lev Kapustin se acercó a él con una historia jugosa y un grueso sobre de efectivo, Yakov no dudó en aceptar. «Queremos que escriba una serie de artículos», dijo Lev, con una sonrisa untuosa en la tenue luz del bar, cuestionando la competencia de Román Konovalov como paramédico. Yakov levantó una ceja. «¿Konovalov? ¿Ese tipo que asistió a un parto en la autopista? Eso será difícil de vender, amigo». La sonrisa de Lev no se movió. «Por eso te pagamos mucho dinero. Yakov, usa tu imaginación, encuentra algo de barro. Seguro que debe haber algo en su pasado que podamos usar». Cuando Lev explicó los detalles de su plan, Yakov sintió algo parecido a un pinchazo, no exactamente culpa. Había sofocado ese sentimiento hacía muchos años. Pero tal vez un atisbo de inquietud seguía ahí. El dinero era dinero, y los tiempos eran difíciles. Haría el trabajo. El primer artículo cayó como una bomba. «Paramédico héroe, salvador o amenaza», gritaba el titular. Yakov había hecho su trabajo, buscando cada queja menor, cada momento de duda en la carrera de Román y convirtiéndolo en una historia sobre incompetencia y temeridad. Román miró el periódico. Sus manos temblaban de una mezcla de rabia e incredulidad. El artículo era una obra maestra de insinuaciones y verdades a medias, presentándolo como una amenaza para las mismas personas que juraba proteger. «Maldita sea», gruñó Fiodor, arrebatándole el periódico. «Todo el mundo sabe que eres el mejor maldito paramédico de la ciudad». Pero el daño estaba hecho. Con cada día que pasaba, a medida que aparecían nuevos artículos, Román sintió cómo la opinión pública se volvía en su contra. Los susurros lo perseguían a todas partes. Los padres abrazaban a sus hijos cuando pasaba. Incluso algunos de sus colegas comenzaron a mirarlo de reojo, como si se preguntaran si había algo de verdad en las acusaciones. El estrés pasaba factura. Román se volvió irascible. Las ojeras crecían y el sueño se volvía cada vez más esquivo. Fue Fiodor quien intervino, llevándose a Román a un centro comunitario destartalado en las afueras de la ciudad. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Román, mirando con escepticismo las paredes cubiertas de grafitis. Fiodor sonrió. «Necesitas una salida, amigo. Algo para distraerte de toda esta basura. Aquí hay un programa de tutoría para jóvenes». Pensé, ¿quién podría inspirar mejor a estos adolescentes problemáticos que el mejor paramédico? Román abrió la boca para replicar, pero Fiodor ya lo empujaba hacia la puerta. Adentro, un grupo de adolescentes estaba sentado en sillas dispares, observando a los recién llegados con curiosidad y recelo. «Escuchen, pequeños delincuentes», anunció Fiodor con energía.
Este es Román Konovalov. Nos ayudará durante un tiempo. Intenten no asustarlo, ¿de acuerdo? Cuando los adolescentes se acercaron, su desconfianza inicial dio paso a un interés genuino. Román sintió algo cambiar dentro de él. Aquí, en este centro comunitario destartalado, no era el héroe de titulares escandalosos ni el blanco de rumores maliciosos. Era simplemente un chico con historias que contar y sabiduría que compartir. Por primera vez en semanas, Román sintió que el nudo en su pecho se aflojaba. No podía controlar lo que escribían los periódicos ni el resultado del juicio, pero aquí, en este momento, podía cambiar algo, y quizás eso sería suficiente para superar la tormenta. Las semanas pasaron, y Román adquirió una nueva rutina: el trabajo, las audiencias judiciales y las tardes en el centro juvenil. Los artículos continuaron, cada uno más escandaloso que el anterior, pero a Román le importaba cada vez menos. Tenía batallas más importantes. Fue en el centro juvenil donde conoció a Rosa, una trabajadora social con ojos bondadosos y carácter firme. A ella, al parecer, no le preocupaban los titulares ni los rumores. Solo veía a un hombre que se esforzaba por cambiar las cosas. «¿Te llevas bien con ellos?», le dijo una tarde, observando cómo Román mostraba primeros auxilios básicos a un grupo de adolescentes fascinados. «Responden a ti». Román encogió los hombros, pero no pudo ocultar una leve sonrisa que le rozaba las comisuras de los labios. «Son buenos chicos. Solo necesitan a alguien que crea en ellos». Rosa asintió pensativa. «A veces, eso es suficiente para cualquiera de nosotros». De pie allí, observando a los adolescentes practicar la reanimación cardiopulmonar en maniquíes desgastados, Román sintió un atisbo de algo que hacía tiempo no sentía: esperanza. Cualquiera que fueran las dificultades que le esperaran, sabía que las enfrentaría cara a cara. Él era Román Konovalov. Salvar vidas era lo que mejor sabía hacer. Margarita Konovalova siempre había sido la rebelde de la familia, mientras que Román seguía un camino recto y estrecho. Ella zigzagueaba por la vida, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos y cuentas sin pagar en bares. Pero bajo su apariencia despreocupada, latía el corazón de una leona cuando se trataba de su hermano mayor. Un bar en las afueras era el hábitat natural de Margarita. Bebía whisky, sus penetrantes ojos escudriñaban la multitud. Cuando entraron Katerina y Lev, Margarita casi se ahoga con la bebida. ¿Qué demonios hacían allí? Se agachó en su cabina. La pareja no la notó cuando se sentaron en la cabina contigua, inclinando sus cabezas cerca una de la otra en un susurro conspirativo. La curiosidad de Margarita se impuso. Se acercó descuidadamente a la máquina de discos, fingiendo examinar la lista de canciones, esforzándose por captar fragmentos de su conversación. «Se nos están acabando las opciones», siseó Katerina. «La audiencia judicial es dentro de 2 semanas, y esa tonta, la doctora Kupitman, va a declarar a favor de Román». Lev derribó una pila de vasos. Su hermoso rostro se contorsionó de disgusto. «Necesitamos algo grande, algo que destruya su reputación de una vez por todas». Las siguientes palabras de Katerina enviaron un escalofrío por la espalda de Margarita. «¿Qué tal las sustancias en el hospital? Si pudiéramos hacer que pareciera que Román las roba...» Los ojos de Lev brillaron con una alegría maligna. «Plantaremos algunos medicamentos robados en su bolsa de paramédico. Una acusación así lo romperá profesionalmente y en el caso de custodia». «Exacto», murmuró Katerina. «Todavía tengo acceso a la casa. Podría plantar fácilmente algo en su bolsa antes de su próximo turno». La mano de Margarita se quedó congelada en la máquina de discos. Esto era malo, muy malo. Tenía que advertir a Román. Saliendo del bar, Margarita corrió a casa. Había cometido muchos errores en su vida, pero nunca había llegado al punto de involucrar a alguien en un delito. El hecho de que Katerina pudiera hacerle eso a Román, el padre de sus hijos, hizo hervir la sangre de Margarita. Buscó su teléfono, casi dejándolo caer en su prisa por llamar a Román. Cuando se activó el buzón de voz, maldijo. «Roma,
Devuélveme la llamada lo antes posible. Es sobre Katerina y Lev. Están tramando algo, y no es bueno. Margarita daba vueltas frente al bar. Una cadena de cigarrillos humeaba en su mano, esperando la llamada de Román. Cuando su teléfono finalmente vibró, casi saltó. «¿Qué pasa?», preguntó la voz tensa de Román. «Tienes problemas, hermano. Acabo de escuchar a Katerina y Lev planeando incriminarte por robo de drogas en el hospital. Van a plantar medicamentos robados en tu bolsa». Hubo una larga pausa en el otro extremo de la línea, y luego la voz fría y decidida de Román. «Cuéntame todo». El despacho de Arturo Lomov se había convertido en un cuartel general militar. Román estaba sentado a la cabeza de la mesa de conferencias, con Margarita y Arturo a sus lados. La doctora Vera Kupitman caminaba junto a la ventana. Su rostro normalmente impasible estaba oscurecido por la preocupación. «Es una acusación grave», dijo la doctora Kupitman. Su voz era cortante. «Si logran plantar esas drogas, las consecuencias serán catastróficas, no solo para la carrera de Román, sino para todo el hospital». Román asintió. «Por eso tenemos que atraparlos en el acto. No podemos simplemente acusarlos sin pruebas. Lo negarán todo, y parecerá que estoy intentando difamarlos». Arturo se inclinó hacia adelante. Su mente jurídica ya estaba elaborando un plan. «Necesitamos organizar una operación de arresto, que piensen que su plan funciona, y luego los atrapamos con las manos en la masa». «Es arriesgado», objetó Margarita. «¿Y si algo sale mal? Román podría perderlo todo». «Ya casi no tengo nada que perder», dijo Román en voz baja. Pensaba en sus hijos, en la vida que había construido. «Estoy cansado de la defensiva. Es hora de pasar a la ofensiva». La doctora Kupitman asintió con aprobación. «Me pondré en contacto con la seguridad del hospital. Instalaremos cámaras ocultas en el vestuario. Román, tienes que comportarte con normalidad, no darles motivos para sospechar que sabes algo». Mientras discutían los detalles de su plan, Román sintió una extraña calma. Durante meses había reaccionado, siempre un paso detrás de las intrigas de Katerina y Lev. Ahora, finalmente, tenía la oportunidad de tomar el control de la situación. Los siguientes días fueron una clase magistral de engaño. Román desempeñó sus funciones en el hospital con su habitual dedicación, sabiendo todo el tiempo que Katerina y Lev estaban planeando su caída. Sentía su mirada sobre él, buscando cualquier signo de debilidad o sospecha. La noche de la trampa, los nervios de Román estaban tensos al límite. Llegó a su turno como de costumbre, intercambiando algunas palabras con sus compañeros. Al acercarse a su casillero, casi sintió que la trampa estaba a punto de cerrarse. «¡Konovalov!», la voz de la doctora Kupitman resonó por el vestuario. «Necesito su ayuda en mi despacho», dijo la doctora Kupitman. Román se giró, notando a Katerina escondida detrás de una fila de armarios. Su rostro era una máscara de rabia contenida. Contuvo una sonrisa y siguió a la doctora Kupitman. En el despacho, la doctora Kupitman declaró en voz alta, para los micrófonos ocultos: «Lo suspendo de su trabajo a partir de este momento. Han llegado quejas sobre su conducta». Román interpretó su papel, protestando por su inocencia con la dosis justa de confusión e indignación. Al salir del despacho, vio a Katerina deslizarse hacia el vestuario. La trampa estaba preparada. Unas horas más tarde, Román estaba sentado en la sala de seguridad, con poca luz, observando el desarrollo de los acontecimientos en varias pantallas. Allí estaba Katerina acercándose sigilosamente a su casillero. Lev apareció un momento después, vigilándola mientras ella abría la cerradura. Los puños de Román se apretaron al ver a su ex esposa, escondiendo las drogas robadas en su bolsa. Una cosa era saber que estaba conspirando, y otra muy distinta era verlo con sus propios ojos. Katerina acababa de cerrar el casillero cuando la habitación se iluminó y entraron los policías bajo el mando de la propia doctora Kupitman. «Katerina, Lev, están arrestados por intento de falsificación de pruebas y conspiración para cometer fraude», anunció el oficial superior.
La expresión de shock y traición en el rostro de Caterina mientras la llevaban esposada fue casi satisfactoria. Casi. Cuando la adrenalina de la operación de arresto desapareció, Román sintió una profunda fatiga. No era una victoria para celebrar, era el último clavo en el ataúd de su matrimonio, la muerte de la familia que consideraba suya. Pero, al observar cómo la patrulla policial se llevaba a Caterina y Lev, sintió algo más: esperanza. Por primera vez en meses, el futuro no parecía tan sombrío. La sala del tribunal estaba abarrotada. Un mar de rostros se dirigía hacia el estrado elevado donde presidía la jueza. Román estaba sentado en la mesa del demandante, Arturo a su lado. Enfrente, Caterina y Lev parecían pálidos y destrozados. Su abogado les susurraba algo con fervor al oído. La voz de la jueza resonó como un disparo, silenciando los susurros en la sala. En el caso Konovalov contra Konovalova, el tribunal declara abierta la sesión. Siguió una despiadada disección de las acciones de Caterina y Lev. Arturo presentó una montaña de pruebas, documentos financieros que mostraban el desvío de fondos de las cuentas conjuntas por parte de Caterina, pruebas de ADN que demostraban la paternidad de Lev con respecto a los niños y, lo más convincente, la grabación de video de su intento de incriminar a Román. La doctora Kupitman declaró como testigo. Su testimonio fue una acusación mordaz contra la pareja. En todos mis años trabajando en medicina, nunca he visto una falta tan flagrante de ética y de dignidad humana, declaró. Sus ojos brillaban con una justa indignación. A medida que avanzaba el juicio, Román descubrió que su mirada estaba fija en Caterina, la mujer que había amado, la madre de sus hijos. ¿Cómo había llegado todo a esto? Buscaba en su rostro algún indicio de arrepentimiento, algún atisbo de la mujer que alguna vez conoció, pero solo vio una máscara de fría desobediencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la jueza se aclaró la garganta. La sala del tribunal quedó en silencio, cada oído atento a sus palabras. Las acciones de los acusados, Caterina y Lev Baranov, son, por decirlo suavemente, reprobables, comenzó. Su voz resonaba con autoridad. Emprendieron una campaña deliberada de fraude, difamación e intento de falsificación de pruebas. Su desprecio por la ley y por los principios humanos elementales es impactante. Dirigió su mirada acerada a Caterina y Lev. Se les acusa de numerosos delitos, incluyendo fraude, difamación e intento de falsificación de pruebas. El tribunal recomienda la pena máxima prevista por la ley. Un suspiro recorrió la sala del tribunal. Román permaneció inmóvil, apenas atreviéndose a respirar. Además, continuó la jueza, en cuanto a la custodia de los niños, el tribunal otorga la custodia completa a Román Konovalov, así como una indemnización económica considerable que debe ser pagada por los acusados. Se había terminado. Cuando los guardias judiciales se disponían a llevarse a Caterina y Lev, Román se levantó. Necesitaba decir algo, encontrar algún tipo de cierre en ese momento. Caterina y Lev se giraron para mirarlo. Los ojos de Caterina estaban llenos de lágrimas sin derramar. El rostro de Lev era una máscara de sombría derrota. «Intentaron destruir todo lo que amo», dijo Román. Su voz era tranquila a pesar de la tormenta de emociones que lo azotaban por dentro. «Nunca perdonaré su traición, pero me niego a permitir que esto me defina. Usaré esta experiencia para convertirme en un mejor padre y un mejor paramédico». Cuando se los llevaban, Román sintió que una carga se le caía de los hombros. No era felicidad, todavía no, pero era el primer paso hacia la curación. Frente al edificio del tribunal se congregaban los reporteros, ansiosos por obtener declaraciones. Román pasó de largo, ignorando sus gritos. Tenía asuntos más importantes. Sus hijos lo esperaban y necesitaba recuperar el tiempo perdido. Pasaron meses, cambiaron las estaciones, y la ciudad se recuperó lentamente de la epidemia de gripe que la había puesto de rodillas. En una clara mañana de otoño, Román se encontraba ante una multitud reunida en el parque. Su uniforme estaba limpio y planchado. La alcaldesa se acercó al podio. Su rostro era serio.
Hoy rendimos homenaje a aquellos que se superaron a sí mismos durante las horas más oscuras de nuestra ciudad. Paramédicos, enfermeras, médicos, todos los héroes no cantados que arriesgan sus vidas para salvar a otros. Pero una persona destaca por su valentía y dedicación excepcionales. Se volvió hacia Román. Una sonrisa rompió su expresión seria. Román Konovalov, por favor, acérquese para recibir este reconocimiento por su incansable trabajo durante la epidemia de gripe. Cuando Román recibía el premio, su mirada recorrió la multitud. Allí estaba Fyodor, sonriendo ampliamente y mostrándole el pulgar hacia arriba. La doctora Kupitman estaba cerca. Su expresión normalmente severa se había suavizado por el orgullo. Arturo asintió con aprobación. Una rara sonrisa jugaba en su rostro. Y allí, en primera fila, estaban los rostros que más importaban, sus hijos. Sus ojos brillaban de orgullo y amor, haciendo que el corazón de Román se desbordara. Junto a ellos estaba Rosa, la trabajadora social que había conocido en el centro juvenil. Cruzó la mirada con él y le guiñó un ojo. Su sonrisa era cálida y alentadora. Cuando los aplausos cesaron, Román se acercó al micrófono. Miró al mar de rostros, sintiendo el peso de todo lo que había pasado, todo lo que había superado. «Gracias», comenzó. Su voz era tranquila. «Este premio es un honor, pero los verdaderos héroes son los ciudadanos de esta ciudad, los pacientes que lucharon tan tenazmente por sobrevivir, las familias que los apoyaron, mis compañeros rescatistas que nunca se dieron por vencidos, por más difícil que fuera». Hizo una pausa, recogiendo sus pensamientos. El año pasado fue muy difícil, por decirlo suavemente. Hubo momentos en que pensé que lo había perdido todo. Mi matrimonio, mis hijos, mi carrera. Parecía que todo se derrumbaba. La mirada de Román cayó sobre sus hijos. Sus rostros eran un reflejo de su propia determinación. Pero aprendí una lección importante. Nuestra fuerza no se mide por las dificultades que enfrentamos, sino por cómo las superamos. Cada revés, cada traición, cada momento de duda, son oportunidades para convertirnos en mejores, en versiones más fuertes de nosotros mismos. Sonrió, sintiendo cómo la calma lo invadía. Estoy aquí hoy no como un héroe, sino como un hombre al que se le ha dado una segunda oportunidad. La oportunidad de ser un mejor padre, un mejor paramédico, un mejor hombre. Y les prometo que no la desperdiciaré. Cuando la multitud estalló en aplausos, Román se alejó del podio. Se dirigió a su familia, abrazando a su hijo menor mientras los demás lo rodeaban. Rosa le apretó la mano. Sus ojos brillaban de orgullo y algo más. La promesa de un futuro lleno de amor y confianza. Román Konovalov había pasado por el fuego y había salido del otro lado. Había perdido mucho, pero había ganado mucho más. De pie allí, rodeado de las personas que amaba, sabía que cualesquiera fueran las dificultades que le esperaran, estaba listo para enfrentarlas, no solo, sino con la fuerza de su familia, amigos y comunidad, que lo habían visto en su punto más bajo y lo habían levantado. El camino por delante no sería fácil. Habría conversaciones difíciles con los niños, largas noches de autoduda y la tarea constante de reconstruir la confianza. Pero por primera vez en mucho tiempo, Román se sentía realmente, profundamente esperanzado. Había superado la tormenta y había salido de ella más fuerte. Cuando la ceremonia terminó y la multitud comenzó a dispersarse, Román miró hacia el horizonte. Esta ciudad lo había visto destrozado, pero también había visto su ascenso. Pase lo que pase en el futuro, estaba listo para ello. Una vida a la vez, un día a la vez. Román Konovalov seguiría haciendo lo que mejor sabía hacer: salvar vidas y cambiar el mundo para mejor.